Siempre había 4 o 5 jugadores en los últimos metros para posición de remate. Karpin, Mostovoy, Turdó o Benny McCarthy, Gustavo López y la aparición de uno de los dos volantes, en este caso preferentemente Makele, que es lo que propició el primer gol frente a la Juve. Soy Víctor Fernández, entrenador del Real Cruz Celta de Vigo durante varias temporadas. Voy a explicar las temporadas sobre todo del 99 y 2000, con nuestra participación en lo que anteriormente era la UEFA, que actualmente es la Europa League. Éramos un equipo muy creativo, un equipo que siempre trabajaba en el campo con el mismo dibujo, un 4-2-3-1, y con jugadores con muy buen pie, con muy buen tratamiento a la pelota y sobre todo con una tendencia y una vocación también muy ofensiva, que tuvieron su máxima exposición en el partido frente al Benfica del 7-0 o frente a la Juventus en el partido de vuelta que jugamos en Balaidos contra la Juventus 4-0. Portero, generalmente siempre había una alternancia entre Dutruel y Pinto, dos porteros con agilidad, con buena presencia, con una buena lectura de juego. La línea de 4, habitualmente siempre los centrales eran Cáceres, sector derecho, y Jorovic, sector izquierdo. Dos jugadores muy competitivos, con muy buen sentido de la marca, con mucho talento en la salida de pelota, especialmente por parte de Jorovic. Y dos laterales, tanto el derecho como el izquierdo, con mucha proyección en ataque, con mucha profundidad. Por la derecha solía jugar Velasco y por la izquierda habitualmente jugaba Juanfran, que era un jugador, insisto, con mucho recorrido. Si ellos esperaban con sus atacantes en la zona del medio, nos facilitaban mucho más la salida, porque en el momento que recibía la pelota Maciño teníamos ya unas posibilidades de jugar por cualquiera de los sectores, porque era un jugador que dominaba perfectamente el pase corto y el pase largo. Si los dos puntas nos apretaban mucho a los dos centrales nuestros, el encargado de recibir la pelota era Maciño. Muchas veces preparábamos un movimiento que si a Maciño había una persecución individual, Maciño se alejaba de la pelota, el rival le perseguía y entonces el que venía a recibir era Makelele. Con Makelele perdíamos la fase de juego más en largo, porque no tenía el desplazamiento de Maciño, siempre que había una marca individual a Maciño, pero con Makelele lo que lográbamos era conducciones individuales de balón, que rompía muy bien entre líneas, y a partir de ahí juntarse con Mostovoy o el propio Karpin, que venía por dentro. Eso es lo que nos daba ya la superioridad en la última fase del juego. Eso era más o menos lo que teníamos construido en ataque, en lo que era la salida. A veces esa salida, cuando jugaba Celades como lateral, se nos metía mucho más por dentro, permitía que Karpin jugara más por fuera, y liberábamos o bien a Maciño o Makelele en la segunda línea de pase. Esto lo permitía porque la vocación de Celades era una vocación de mediocampista y nos daba una posición intermedia mucho más metida que jugando con Velasco o Juanfran, que teníamos una posición mucho más abierta y mucho más profunda. En ataque éramos un equipo que no tenía grandes ataduras tácticas. Había bastante libertad, había una gran seguridad en la posesión del balón y en la circulación de la pelota. Éramos un equipo bastante seguro en el circuito de pases, y eso propiciaba una multiplicación y una aparición de jugadores en zonas de remate. Por ejemplo, la aparición de uno de los mediocentros de Makele desde segunda línea, que propició un disparo que fue el gol frente a la Juve. Y los dos laterales, cuando Makele y los interiores eran jugadores más avanzados, formaban la línea de medio campo junto con Maciño, que era el jugador que más equilibrio y más nos sostenía, y permitía darnos un cierto equilibrio numérico en caso de perder balones. Pero siempre había
4 o 5 jugadores en los últimos metros para la posición de remate. Karpin, Mostovoy, Turdó o Benny McCarthy, Gustavo López y la aparición de uno de los dos volantes, en este caso preferentemente Makele, que es lo que propició el primer gol frente a la Juve. Eran unos jugadores que tenían un punto en común, que eran, todos ellos tenían un buen pie, y luego eran futbolistas que mezclaban perfectamente. Teníamos el regate y la velocidad de Gustavo López por todo el sector izquierdo, teníamos el control de juego de Karpin, no tenía capacidad de regate, de desequilibrio en el 1 contra 1 como lo podía tener Gustavo López, pero era un jugador que se metía mucho por dentro para combinar con Mostovoy, que era el jugador diferencial, el jugador talentoso, el que nos daba la pausa, el último pase y también el jugador que llegaba a los últimos metros siempre con una gran visión de pase o con posibilidades de remate, y dos laterales en este sentido que tenían que ser dos jugadores con la obligación de llegar hasta el fondo para buscar posiciones de centros y remates para los jugadores del medio campo. En definitiva eran jugadores que mezclaban muy bien porque todos ellos tenían una técnica individual notable, alta, pero también bastante diferentes que nos permitían mezclar en todas las zonas del campo.